A continuación, y por Azcapotzalco, tiene la palabra nuestro jefe delegacional, el doctor Pablo Moctezuma Barragán. La bandera de México es el símbolo de la unidad de todas y todos los mexicanos. Es el símbolo de 200 años de lucha por mantener a nuestro país independiente y soberano. Es el símbolo de una evolución de miles de años, de todos los pueblos que unidos integraron nuestro México con antecedentes remotos. Hace 40,000 años empezaron a llegar a nuestra tierra diferentes migraciones de distintas partes del planeta, no solo del estrecho de Bering, sino de otros lados. Y hace más de 20,000 años ya el territorio de lo que hoy es México estaba poblado y desarrollando la vida social, el trabajo, la inventiva. Hace 8,000 años aquí se inventó el maíz, uniendo dos plantas silvestres, el teocintle y el tripsacum, y creando esta planta maravillosa, el maíz, que posteriormente alimentó a toda América y que fue creada aquí por el rumbo de Tehuacán, Puebla. Esas gentes dieron muestra de su inteligencia, de su grandeza, y hace 5,000 años ya había grandes aldeas, grandes ciudades. La civilización en nuestra tierra es una de las 5 civilizaciones originarias del mundo. Nuestro pasado es grande y su desarrollo había resuelto ya grandes problemas. Hace 500 años, los avances en medicina, en botánica, en matemáticas, en astronomía, superaban con mucho a lo que habían logrado en Europa. Pero vino la bárbara invasión europea, la matanza, el genocidio de 25 a 30 millones de habitantes. Los bárbaros invasores españoles solo dejaron vivos para 1650 1,200,000. Y vino la esclavización de nuestra gente, las violaciones masivas, la tortura, la crueldad extrema de los bárbaros colonizadores europeos, que todavía se atrevieron y se atreven hoy en día a decir que nosotros, los indios, somos los salvajes y los bárbaros, y que los superiores, los civilizados, son los europeos. Esos
que no solo agredieron a nuestro México y a nuestra América, los que esclavizaron a las poblaciones de África, los que secuestraron familias y aldeas pacíficas en África para traerlos como esclavos a estas tierras, los que sometieron a Asia, los que sometieron al mundo, se atreven a decir que ellos son el ejemplo a seguir y que nosotros somos unos bárbaros, ignorantes, salvajes, violentos. De la lucha durante 300 años, lucha incesante en contra de los colonizadores, lucha que dieron los pueblos indígenas originarios, pero también los esclavos negros que llegaron con los europeos, como por ejemplo Yanga en Orizaba, y también los mismos descendientes de españoles pobres que también fueron explotados, y los criollos y los mestizos, de la lucha de todos por liberarse de la bota española y del colonialismo. De ahí surge la nación mexicana, que no distingue razas, aunque es claro que su raíz es netamente indígena, pero en esa lucha no hubo colores de piel. Los mexicanos no somos racistas. Los mexicanos nacimos en una nación en la que había migrantes que habían traído los invasores españoles. Y surge nuestro México como un país que ama la paz, como un país que se distingue por los grandes héroes que tiene, por la lucha desde el primer momento contra la esclavitud. Hidalgo y Morelos fueron pioneros en la lucha contra la esclavitud, mientras que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, tardaron casi 100 años en prohibir la esclavitud. Y México ha sido un país de paz. Jamás en toda nuestra historia hemos agredido o invadido un país extranjero. Pero también ha sido un país que ha resistido invasiones constantes. No solo nos liberamos de los invasores españoles, después vino la invasión norteamericana y el robo descarado de más de la mitad de nuestro territorio. Y posteriormente la invasión francesa. El ejército invencible, el ejército más poderoso del mundo, que había dominado el norte de África, el sudeste asiático. Ese ejército fue derrotado en México por el combate en Puebla y en todo el país, en todos los rincones de nuestra patria, en contra de los invasores franceses que fueron expulsados y salieron con la cola entre las patas, derrotados por un pueblo que en Europa decían que era un pueblo de ignorantes, de salvajes y de violentos. Y posteriormente han seguido las invasiones. Hace 100 años, el general Pershing, que fue quien encabezó a Estados Unidos de Norteamérica en la Primera Guerra Mundial, invadió nuestro territorio
tratando de capturar al gran Pancho Villa. Y ese generalote salió también con la cola entre las patas, derrotado por los mexicanos que resistieron esta nueva invasión norteamericana. Y nos invadieron por Veracruz en 1914. Y el pueblo de Veracruz resistió heroicamente. Ejemplo de ello fue el teniente José Azueta, que habiéndose retirado el ejército, porque el traidor, el chacal Victoriano Huerta retiró el ejército, así como cuando la invasión de 1847, el traidor de Antonio López de Santana retiró el ejército de la capital, y fue la población de la capital y los niños héroes los que resistieron a los invasores. Así en Veracruz también hubo niños héroes como José Azueta, que estuvo más de un día con una ametralladora resistiendo a los invasores gringos, y cuando fue herido y estaba agonizando, el general Scott, que encabezaba a los invasores, mandó unos médicos para que lo atendieran. Y el teniente José Azueta dijo: de los invasores no acepto nada, ni la vida, y no aceptó ser atendido por un médico gringo. Y murió gloriosamente defendiendo a nuestro México, defendiendo a nuestra bandera. Todo esto es conveniente recordarlo el día de hoy, porque hoy por hoy tenemos de nuevo la amenaza abierta en contra de México y en contra de los mexicanos. Hubo incluso una llamada telefónica que se filtró, donde un presidente extranjero amenazaba con mandar tropas para combatir a los malos mexicanos. Son tiempos difíciles en que una vez más nos amenazan desde el extranjero. Pero esto mismo lo que está produciendo es que los mexicanos nos unamos, que los mexicanos estemos prestos para defender a nuestro país, para desarrollar nuestra propia economía, para no depender de ningún país extranjero, porque ha sido un error garrafal el haber metido a México a depender económicamente de los extranjeros. Y hoy se lamentan las consecuencias. Pero México siempre debe sostenerse en sus propias fuerzas, en su economía nacional, en el trabajo de los mexicanos. México es un país muy rico y puede darle trabajo a cada uno de los mexicanos. Pero por malos gobiernos, por malas políticas, se ha expulsado a más de 10 millones de mexicanos que tienen que ganarse la vida como migrantes en el país vecino del norte, y allá son maltratados, explotados y humillados. Eso no debe ser. La economía mexicana debe de sostener a todas las familias en nuestro país sin que nadie tenga que irse por necesidad. Los tiempos actuales son complicados y difíciles, y pueden venir situaciones aún más complicadas. Pero el pueblo de México tiene experiencia, tiene historia, tiene capacidades, y saldremos adelante, pase lo que pase. México en este siglo XXI será un país fuerte, independiente, no solo políticamente, también económicamente. Y todo esto principalmente lo tienen que lograr las niñas y niños que muy pronto van a ser quienes tengan en sus manos el destino
de nuestro México. Por eso hoy, Día de la Bandera, que simboliza esta unidad, esta lucha, estos esfuerzos, digamos con pasión: ¡viva la bandera! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Muchas gracias.